Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Se acabó el recreo, vamos a concentrarnos entonces, ¿no? Qué bendición tenerlos aquí y bueno, recordamos que pronto vamos a viajar, así que escúchenme, el Señor siempre va a estar aquí, ¿sí o no? ¿Ah? No depende de ninguno de los que ministran en este lugar. Así que sean fieles al Señor, iglesia, no al hombre, sean fieles al Señor, amén. Sean puntuales, lleguen a la hora que tienen que llegar, sirvan con excelencia y que el Señor lo vea y los bendiga, amén. Así que, bueno, vamos a continuar con la serie de estudio que tenemos, que estamos desarrollando, y vamos por la bienaventuranza tenemos una serie que la podemos encontrar ahí en YouTube para los que no han estado viéndola, y vamos a ver la bienaventuranza hoy. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Recordamos que estamos en la serie del Sermón del Monte. Estamos en ese escenario donde el Señor Jesucristo está hablándole a sus discípulos, pero también hay ahí grandes multitudes. Y el Señor Jesucristo les va a decir, en primer lugar, les va a decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque estos serán herederos del reino de los cielos. Y en primer lugar, descubrimos el hecho de que ser pobre en espíritu es reconocer que no tenemos nada y no podemos hacer nada, que dependemos de Dios. Recuerda que yo le he hecho una pequeña ilustración en cuanto a las bienaventuranzas de una escalera que asciende y una que desciende. Descendemos para con los hombres, pues nos humillamos delante de Dios, y a los hombres eso les parece ridículo, que a usted venga y se humille delante del Señor. Para el hombre eso es ridículo y es humillativo y prácticamente nos tratan de loco, pero para el Señor eso es subir un peldaño, reconocer nuestra dependencia de Dios. Amén. Luego podemos ver en segundo lugar que la convicción de pecado viene a nuestras vidas y lloramos y nos lamentamos a causa de no haberlo hecho bien, de haber pecado contra el Señor y haber hecho lo malo delante de Él. Y esa condición, dice la palabra del Señor, bienaventurados los que lloran, porque estos recibirán consuelo. Primero nos humillamos, luego lamentamos nuestra condición y para el Señor vamos subiendo. Para los del mundo seguimos bajando, pues para ellos es locura, para los que se pierden. ¿Ok? Y luego vemos en tercer lugar que para que nosotros podamos ser mansos, necesitamos que Dios tome las riendas de nuestra vida. Porque voy a decirle algo. El carácter fuera de Dios es mal carácter. Pero el carácter en las riendas del Señor es mansedumbre. Pon atención, porque nosotros en el mundo podemos tener carácter, pero ese carácter algunos lo van a asociar al carácter de 1000, ya usted sabe, ¿no? Tiene un carácter de 1000, ¿qué? No lo diga, hermano, no hace falta. No vamos a citarlo. Pero es así. Pero en el Señor dice, en el Señor ese carácter viene a ponerse a los pies del Señor y empezamos. Recuerda una de las definiciones que le di acerca de lo que es mansedumbre, es el carácter bajo el control. Es tener la capacidad de hacer cosas, pero no hacerlas porque tenemos dominio propio. ¿Entendemos? Eso es mansedumbre. Recuerda los ejemplos que le puse acerca de Moisés. Moisés era un hombre de carácter, pero más sin embargo, la Biblia dice que era el hombre más manso. ¿Por qué? Porque aún él, pudiéndole decir a Dios, ¿recuerdan cuando este pueblo se desvió y le dijo el Señor, apártate que los voy a destruir? ¿Qué les dijo él? No, es misericordia. Era un hombre que aunque él pudo haber dicho, sí, mire, habemos muchos de aquí que le diríamos al Señor, dale con todo, Señor, ¿sí o no? Pero más sin embargo, miramos a Moisés, que Moisés es un hombre humilde y manso, y el carácter lo pone bajo control, pero bajo el control de quién. ¿Recuerdan a Moisés cuando, el Señor trae en mi mente esto, ¿recuerdan a Moisés cuando se estaban peleando los dos hebreos? ¿Qué hizo? Sacó el carácter de los 1000. ¿Y qué hizo? Asesinó a otro.
Pero cuando viene a Cristo, cuando viene al Señor, a Cristo, recuerde bien, ya Moisés pone su carácter bajo el control de Dios. Ya no es aquel hombre que actuó impetuosamente, siendo lo malo, aún más sin embargo, aunque se levantaban contra él y decía, Señor, usted sabe que en el desierto, cuando iba en el desierto, se levantaron contra él hasta sus propios familiares. Pero ¿qué hizo Moisés? Puso su carácter bajo control y oró para que Dios restableciera aún la salud de aquellas que habían intentado socavar su autoridad. Entonces entendamos, fuera de Dios usted tiene un carácter de los 1000. En Dios usted puede llegar a tener ese carácter que Dios quiere, ser ese hombre manso que cuando no responde con agresividad, que esa mujer que se lo piensa, aunque haga las cosas, aunque pueda hacerlas, mejor no las hace. Pero vamos a la cuarta, que es a la siguiente, que es aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Porque si nosotros no reconocemos nuestra dependencia de Dios, si nosotros no nos lamentamos, no nos arrepentimos de corazón y dejamos de hacer lo malo delante del Señor, no seremos ni consolados. Y al que no reconoce su dependencia con el Señor es necedad. Fíjese, a mí me venía una ilustración acerca de cuando un bebé nace. Cuando un bebé nace, nace exactamente como, rico o pobre. ¿Ah? Sé pobre, nace sin nada, ese no ha trabajado, no tiene absolutamente nada, aunque pudiera tener herencia con sus progenitores, ¿cierto? Pero ese bebé es un simple y sencillamente un bebé desvalido. Ese bebé va a necesitar quien lo alimente, quien lo cuide, quien lo proteja. Y ese es el tipo de pobreza espiritual que nosotros necesitamos tener, como la de ese bebé. Es decir, yo necesito porque si no, yo no puedo seguir adelante. Un bebé sin los cuidados de su madre, de sus padres, es imposible que siga adelante. Y cuando nosotros venimos al Señor y le decimos, Señor, yo no tengo nada. No tengo absolutamente nada, necesito de ti. El Señor viene y, como dice en la Escritura, vengan, pónganse a cuenta y vamos a hablar de lo que les hace falta. ¿Ok? Pero para ello tenemos que ir descendiendo y ascendiendo. Así que recuerde. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Recuerde que tener hambre y sed de justicia es anhelar hacer la voluntad de Dios y dolernos cuando vemos las injusticias de aquellos que están siendo maltratados. Pero también vamos más allá. Bienaventurados, usted no puede, escúcheme bien, ninguno de nosotros podría ser misericordioso si no hacemos la voluntad de Dios. Porque para ser misericordiosos hay que obedecer a Dios. Porque Él dice, sed misericordiosos porque es un mandato. Pero eso solo puede salir de un corazón nacido de nuevo. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán. Escuche bien, ponga muchísima atención porque este es un mensaje que debe de calar muy profundo en nuestros corazones. Hay otra versión que dice, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. ¿Cuántos de ustedes quieren ser tratados con benevolencia y con compasión? En el mundo vamos a tener diferentes actividades. Tendremos jefes, autoridades superiores o personas con más poder que nosotros. Y vamos a necesitar que esas personas nos traten con compasión. Pero no habrá compasión para los que no tienen compasión. Pero lo más importante aún, si nosotros somos hijos, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Entonces el hijo se parece a su padre, tiene rasgos, tiene parecidos. Aunque hay algunos que, mire, yo he visto algunas fotografías de Ricardo cuando era pequeño y miramos las fotografías de Jaciel y de Joan. ¿Cómo son? ¿Los han visto ustedes? Son clavaditos, se parecen, ¿no? Aunque algunos
los que realmente están en la voluntad de Dios y son nacidos de nuevo van a tener parecidos con el caminar de Cristo. Algunos se parecerán más y otros se parecerán menos, pero escúcheme, si usted es un hijo de Dios, en algo se tiene que parecer. Si no, usted es hijo del diablo. Mire, las escrituras lo dicen con claridad. Las escrituras dicen con claridad, hay dos paternidades. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo y las cosas de su padre quieren hacer. No es una cosa que yo me haya inventado. ¿O no lo dice la escritura? Lo dice. O sea, Él los confronta y le dice, ustedes son hijos de Satanás. Ustedes quieren hacer lo que hacen. Pero los que son hijos de Dios quieren hacer la voluntad de Dios. Como los que son hijos de Satanás quieren hacer la voluntad de Satanás. ¿Dónde está usted? ¿Izquierda o derecha? ¿Recuerda? Las ovejas a la derecha y a la izquierda los cabritos. Así que vamos entonces a la escritura y vamos a Mateo 5:7 y dice, Dios bendice a los compasivos porque serán, o a los misericordiosos. ¿Qué es la palabra misericordia? Veamos qué es misericordia. Se trata de una disposición compasiva hacia mis semejantes en bondad. Escuche bien, la misericordia se trata de una disposición compasiva. O sea, estoy siempre dispuesto a tener piedad hacia mis semejantes y benevolencia. ¿Qué es tener benevolencia? ¿Alguien me podría decir? ¿Sabe? Le voy a poner un ejemplo de benevolencia. ¿Cuántos de ustedes ven un poco el fútbol? Bueno, entonces un ejemplo de benevolencia es cuando un árbitro no saca tarjetas por cualquier cosa. Es un poco benevolente, va dejando pasar cosas. Y eso es lo que nosotros, si somos compasivos, debemos de ser, un poco benevolentes. No a la primera, no a la mirada. Es que pasé por delante de él, de ella, no me saludó. O sea, a veces hay gente que va desenfocada o va enfocada en otras cosas. Mira que le dije esto y ni caso me hizo. ¿Cree que usted que pasan esas cosas? Y dice, pero ¿sabes qué? No le vuelvo a hablar. No le vuelvo a hablar. Y ya se empieza a montar una película. ¿Por qué? Porque no tiene benevolencia. Es sin misericordia. La Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán este tipo de hombres. Hombres sin misericordia, desobedientes a los padres, contenciosos y todas esas cosas. Entonces, ser misericordioso es ser compasivo, o sea, es ponerse en los pies, en los zapatos del otro. Es intentar entender un poco la situación, es decir, bueno, vamos a darle chance, vamos a darle el ¿qué? El beneficio de la duda. No te preocupes, déjalo pasar, a lo mejor mira, tuvo un mal día. ¿Cuántos de ustedes han tenido un mal día? ¿Y cuántos de ustedes no se lo han hecho pagar a otros esos malos días? Tendremos, y escúcheme bien, y cuántos de nosotros no le hemos hecho pasar malos ratos al Señor en cuanto a nuestra manera de actuar. Mas sin embargo, Él es misericordioso, perdonador. Pero si somos sus hijos, debemos de parecernos a Él, ¿o no? Mire, si no somos hijos de Dios, no nos vamos a parecer y por ende no hay nada que hacer. Mire, ser benevolente es sentir también, o ser misericordioso también es sentir las miserias de los demás como que si fueran las nuestras. Es ver a las personas que están pasando necesidad y decir, ay Señor, o si puedo, ¿sabes? Dolerle el corazón de ver las injusticias, pero no solo de verlas, sino de hacer algo si está en nuestras manos. A veces nos cansamos porque muchas personas van a decepcionarnos, ¿sí o no? Pero Dios dice, no se cansen de hacer el bien, no se cansen de ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque ustedes son hijos del Dios Altísimo y debemos de ser coherentes con lo que somos. Entonces recuerde, cuando alguien cometa un agravio contra usted,
o hay que escuchado decir algo, déjelo pasar, no sea tan riguroso, porque de la misma manera con la que juzgue, dice la palabra del Señor. Entonces, no, mire, el Señor Jesucristo nos da un ejemplo de misericordia. Estaban en la cruz, lo estaban golpeando, mas sin embargo Él dice, perdónalos. ¿Qué dijo Esteban? Esteban se parecía a su papá celestial. Cuando lo estaban apedreando, ¿qué dijo? Perdónalo, Señor. Saben lo que hacen. Y a veces, aunque las personas saben lo que están haciendo y nos están haciendo daño, nosotros debemos de tener esa actitud. ¿Por qué? Porque de esa misma manera nos vamos a acercar al Rey de Reyes para que Él también no nos tome en cuenta todo ese montón de ofensas que le hacemos constantemente. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces hay que ser misericordiosos, porque estos, dice su palabra, tendrán misericordia, pero ser misericordioso es solo con nuestros semejantes más allegados, solo con nuestros seres queridos. Hay que dejárselas pasar a nuestros hijos, a nuestra pareja, pero los de fuera, estos, no, es con todos, con nuestros semejantes, con nuestros iguales. ¿Sí? Ok, entonces, mire, misericordia también es tener un espíritu perdonador. Tener un espíritu perdonador es aquel que no busca venganza. Es aquel que dice, no pasa nada, te lo perdono, no te lo voy a cobrar. Tener un espíritu perdonador es aquel que dice, sí, o sea, alguien le pide perdón y usted dice, sí, yo te perdono, y a partir de ahí usted no vuelve a recordar ese asunto. Porque mire, créame que según los textos que vamos a ver, si usted no cambia de actitud, va a tener grandes problemas delante del Señor. Él lo ha dicho, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea, nada de lo que el Señor ha dicho que sucederá conforme, si nosotros no hacemos lo que Él dice, vamos a recoger la cosecha muy mal. Entonces, ese es tener un espíritu perdonador, es aquel que no se venga, que desiste de todo intento de autovindicación. Aquello que dice, no, pues es que yo estoy convencido de que es que me hizo esto, yo se lo devolví porque se lo merecía. Y reivindica, dice, no, yo me siento bien porque es que se lo merecía. Tenía que darles un merecido yo también. Eso no es de un espíritu compasivo. ¿Qué hizo el hombre más manso hablando, por ejemplo, de Moisés, a sección de Jesús? ¿Qué hizo? Lo ofendieron y siempre estaba dispuesto a interceder. Porque si le digo al Señor Jesucristo, no, pues que Él era Dios. Pero hay muchos ejemplos. Pero Jesús, aun siendo Dios, tomó forma de hombre y se despojó de todos sus poderes y majestad para venir a darnos el ejemplo de misericordia que nosotros debemos de cumplir. La Biblia dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros porque Él ha experimentado hasta el más profundo dolor. La mansedumbre, escuche bien, ¿sabe? Cuando Pedro, cuando van a arrestarlo y Pedro saca su machete, ¿qué hace? ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? ¿Recuerdan? ¿Qué dice? Sí, le dice que no haga nada, pero dice, si quisiera, con solo una voz vendría una legión de ángeles aquí. Y un solo ángel se cargó a 186,000 en un momento. Imagínense una legión. Imagínense, una legión de ángeles allí en ese momento contra un ejército de eso. Si cuando le preguntaron, tú eres, yo soy, todos cayeron al suelo con solo el decir, yo soy. Entonces, pero Él nos enseña que la mansedumbre lleva ¿a qué? A la misericordia. Porque el Señor Jesucristo sabía que con solo decir algo los destruiría.
Muchas veces nosotros no tenemos esa misericordia cuando hablamos, cuando tratamos a las personas. A veces, o más bien siempre, las palabras son más punzantes que otra cosa. Que lo ofenden, que le dijo hasta de lo que se iba a morir, pero usted no responda de la misma forma. Apártese si puede, pero no siga el juego. ¿Sí me estoy haciendo entender, iglesia? Pues los veo como dormidos. Denle un fuerte aplauso al Señor, pues, para ver si es verdad que están despiertos. Bueno, mire, vamos a ver un ejemplo. Vamos a Lucas 6:35. Vamos a Reina Valera. Lucas 6:35 al 36. ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuántos tienen enemigos? ¿Cuántos tienen personas que por más que lo intenten, lo tienen cruzado? ¿Mm? Eso existe, hermano. Yo también lo experimento. Amen a sus enemigos. ¿Y usted qué quiere decir? No, pero ¿cómo que lo aman? A ver, amar a alguien es no hacerle daño, no devolverle el mal. De tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Entregó a su único hijo por aquellos que eran unos desagradecidos a lo sumo. Fíjense, amen a sus enemigos. Háganles ¿qué? Devuélvanle mal por mal. Eso dice. Háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande. ¿Y qué? Y estarán. ¿Cómo? Léalo conmigo, por favor. Y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Si usted ve a un cristiano que camina ahí echando rayos y centellas y maldiciendo y aquí y allá, este no es hijo del Altísimo. Usted ya sabe de quién es hijo. Fíjense bien. Entonces su recompensa será del cielo grande. Y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es misericordioso, Él es bondadoso con los que son, ¿qué? Con nosotros. Deben de ser compasivos, así como su padre es compasivo. El hijo se tiene que parecer al padre. Los hijos se parecen a sus padres en grandes o menos rasgos, pero algo se tiene que parecer. Mire, usted y yo podemos parecer muy religiosos. Venimos a conjunto, cantamos y todo eso. Pero si nuestra manera de actuar es igual que al sacerdote y el levita de esta historia, estamos en nada. No estamos en nada. Lucas 10:25 y seguimos en Reina Valera. Lucas 10:25, recuerde, vaya acostumbrándose a tomar nota. Recuerde que pronto vendrán los grupos de crecimiento en donde le van a preguntar de qué iba el mensaje, qué le habló ese día el predicador, para que usted esté atento ahí, diga, ay, ese día fue cuando me dijo que dejara de andarle chismeando a aquella que me camina chismeando a mí. O ese día fue el día que me dijo el Señor que dejara de andar devolviéndole mal por mal y que fuera más benevolente, más misericordioso. Entonces vaya apuntando. En esta sesión que estamos haciendo, en esta enseñanza, no será a partir de la próxima semana que se enseñe. Pero tome nota porque los hermanos van a escoger así a dedo. A ver, explíquenos cómo estuvo el asunto de ese día. No vaya a ser que lo agarre ahí, ay, es que yo ese día estaba dormido. ¿Hay alguien dormido aquí? No. Bueno, veamos entonces, iglesia, Lucas 10:25 al 37. Esta historia ya la conocen. Ejemplo, Jesucristo les dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar al maestro, haciendo ¿qué cosas heredaré la vida eterna? Le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Estamos en la lectura? Ok, bueno, aquel le respondió y dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti. ¿Quién es el prójimo? Vos sos el prójimo. Vos mismo de ti mismo. Ese es el asunto que tenemos en las iglesias, hermano. Las personas piensan que solo se tienen que hacer bien a uno mismo. No, el prójimo es todo aquel que está, con el que tienes alcance y aún el que está lejos. Tú eres el prójimo de los que están cerca tuyo. ¿Sí lo entendemos? Ay, iglesia. Ya lo sé, ya sé qué quiso decir. Pero bueno, pero a veces es una pequeña realidad de lo que pasa. Hoy estamos más preocupados por hacerme daño, por hacerme el favor a mí, comprármelo para mí y solo para mí. Yo soy mi prójimo. ¿O no? Y los demás, me da igual. Entonces, fíjese bien, y le dijo, estamos en el 27, bueno, 28. Y le dijo, bien, has respondido. Mal has respondido tú. Bien has respondido. Haz esto. Dirás. Pero él, queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Damos por entendido que era un judío. Jericó. Y cayó en manos de ladrones, de los cuales lo despojaron, hiriéndole. Se fueron dejándole, ¿cómo? Medio muerto. Yo les voy haciendo preguntas así para que ustedes respondan, para que no se vayan quedando ahí como medio cómodos. Ya usted me entiende, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo lo dejaron? Vamos a ver, no los estoy escuchando. Medio muerto, eso es medio muerto. Escuche bien, aconteció que descendió, ¿quién? Un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó ¿cómo? De largo. ¿Qué dijo? No, eso no es conmigo. Eso no es conmigo. ¿Cómo estaba el hombre? Muerto, estaba ahí tirado, bien apalizado, y aquel que es ¿quién era? ¿Era cualquier persona la que estaba pasando? Era un representante se supone o sea, aquel que intercedía entre Dios y el pueblo para los judíos. Nosotros tenemos intercesor, Jesucristo. Amén. Ahora, este hombre que tendría que haber estado lleno de misericordia, lo que hace es, pasa de largo. Fíjese bien, era un sacerdote y vamos a bajar un escaloncito más. Llegó el adorador. Pasó el pastor y lo vio ahí y no, eso no es conmigo. Llega ahí el levita. Mire, luego dice, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo. Diga conmigo, viéndolo. Pasó de largo. Los dos hicieron exactamente lo mismo. Lo vieron y pasaron de largo. Es más, fíjese bien cómo cómo el Señor nos muestra esta narración y dice, no es que no lo vieron, es que lo vieron, pero intencionalmente mejor se fueron por el otro lado. No quiero saber nada de ese tipo. Tenemos otra tercera persona. Tenemos al sacerdote, al levita, personas que servían en el templo del Señor, pero tenemos a un hombre que era despreciado, que era tratado como un perro, porque para los judíos, los samaritanos no tenían nada que ver con ellos. Miren la religiosidad. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca del vino cerca de él. O sea, vino cerca de él y se acercó a él. ¿Y fue cómo? ¿A qué? Dios quiere que nosotros seamos movidos a misericordia. Movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón, cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios
los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres, ponga atención, quién de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo: aquel, ¿quién? ¿Quién cumplió el mandamiento? Amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Aquel que nadie daba un duro por él, aquel menospreciado y todas esas cosas. Cantamos: Dios mira nuestro corazón, no la apariencia. ¿Cómo eran ellos? De apariencia, el sacerdote, el levita, parecían, pero no eran. Pero el corazón de este hombre era diferente. Era un corazón, ¿cómo? Misericordioso. Y eso es lo que quiere de nosotros el Señor. ¿Sí lo vamos entendiendo? Entonces, Dios se agrada en aquel que es misericordioso. Fíjese bien, él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ve y haz tú lo mismo. Haz misericordia con el prójimo. Y recuerda, ¿qué es misericordia? Es pasar por alto las ofensas. Es no devolver mal por mal. Es tener un corazón, un espíritu apasivo de decir: no me lo voy a tomar a la ligera. Voy a darle el beneficio de la duda. Y si fue así que lo hizo, pues está bien. No se lo voy a devolver. Me apartaré. Mantendré la distancia a partir de ahora en adelante. Pero no guardamos el enojo. No guardamos el rencor. La misericordia tiene que ver con un corazón limpio, dispuesto, ¿cierto? Efesios 4:2. Efesios 2:4, perdón. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando como estaba tirado ese pobre hombre, así estábamos usted y yo delante de Dios. Cristo irrumpe para venir a rescatar a aquel que había sido maltratado y herido por las garras de Satanás. Satanás lo único que quiere es, ¿qué quiere? ¿Cómo? ¿Y qué más? ¿Ha venido a qué? ¿Qué hicieron con este hombre? Ese hombre es una metáfora de lo que somos nosotros. Y necesitamos de aquel que es misericordioso para que viniera a vendar nuestras heridas y que así nosotros pudiéramos seguir y olvidar todo el daño que le pudieran haber hecho. Pero necesitamos sanar por completo. Mire, dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó a sí mismo. Nos hizo estar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros en Cristo Jesús estamos con nuestra ciudadanía para el cielo. Este mundo no será nuestro hogar. Fíjese bien, Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Qué había hecho este ladrón que estaba tirado ahí en el suelo para merecer que ese hombre invirtiera en él? Nada. Estaba totalmente, a lo mejor estaba desmayado, quejándose, así como nosotros estábamos en nuestra vida. Pero en eso irrumpe Cristo y viene, nos toma, nos lleva sobre sus alas, nos cubre y nos pone en ese lugar y empieza a vendarnos. ¿Y qué espera Jesús de sus hijos? ¿Qué espera Jesús de los suyos? Seamos igual a Él, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros no hemos sido redimidos para andar de rencorosos. Nosotros no hemos sido redimidos para andar de peleoneros.
Nosotros no hemos sido redimidos para andar haciendo lo malo. ¿Fuimos redimidos para qué? Para hacer lo bueno. Pero necesitamos reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón, y Él nos dará ese consuelo. Necesitamos tener hambre y sed de justicia. Necesitamos decirle, querer hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Cuando llegaron los discípulos, le dijeron al Señor: no has comido, mi comida, mi bebida es hacer la voluntad. Lo que más me urge a mí es correr a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que dijo. Lo que más debe de urgirnos a nosotros es hacer, ¿qué? ¿Y qué es la voluntad de Dios? Para empezar, seamos misericordiosos, para que andemos en buenas obras. Mire, Santiago nos dice con claridad que seamos coherentes, que actuemos con coherencia. Pero vamos a ir a Mateo 18, 23. Mateo 18, 23, las consecuencias de no ser perdonador están ahí, están plasmadas. Dios nos las ha dejado como advertencia para que hagamos caso. Mateo 18, 23. Mire lo que dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Vamos a leer atentamente. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él, a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado, ¿qué decía? Suplicaba diciendo: Señor, vamos a ver, actúen, vamos, ayúdenme. Le suplicaba diciendo: Señor, fíjese bien lo que le decía: ten paciencia conmigo. ¿Cuántos queremos que tengan paciencia con nosotros? ¿Ah? Yo quiero que tengan paciencia, porque a veces somos irritables. Yo quiero tener paciencia también, porque ustedes no la completan, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde estamos? 27. ¿Sí? Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, ¿cómo? Movido a misericordia. Movido a misericordia. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus, que es su prójimo. Saliendo, halló a uno de sus consiervos. Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Era una mínima cosa comparado a los millones que aquel le debía. Fíjese bien. Debía 100 denarios. ¿Qué le dice que hizo? O sea, haciéndose de él, quiere decir, lo agarró del cuello. Eso es lo que quiere decir. O sea, agarrándolo del cuello, haciéndose de él. ¿Por qué digo que lo de dónde lo agarró? De aquí no lo va a ahogar, ¿no? ¿Ah? Lo agarró del cuello y le dijo, ¿qué le dijo? Págame lo que me debes. Entonces, su consiervo, ¿qué hizo el consiervo? Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ¿qué? Amigo, ten paciencia. Exactamente lo mismo que él hizo con aquel que le debía. Ten paciencia. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mire, versículo 30. Mas él no quiso.
sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Mire, a Dios le dolió en su corazón, dice. O sea, Jesús se entristeció cuando vio. Le dolió en su corazón, o sea, se entristeció mucho al ver la falta de piedad. ¿Qué hizo? Se entristeció. Entonces, llamándole su señor, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Lo mismo pasa con nosotros. El Señor sabe exactamente todo lo que pasa, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toma toda aquella deuda, te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, ¿cómo? Enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, léalo conmigo. Ajá. ¿Qué va a pasar? Siga usted ahí de rencoroso. Siga ahí. Ay, es que yo no puedo olvidar esa ofensa. Ay, es que no, es que esto yo es imperdonable. Mire, así, con la misma vara que mida será medido, seremos medidos. O sea, hay gente que dice: no, es que yo a la Biblia no le entiendo. Por favor, dígame que usted le entendió. ¿Ah? No es difícil. Mire que estoy leyendo. Estamos leyendo en Reina Valera, que la gente dice: oye, es que esa versión, y aquí le ponemos hasta la NTV, que es más clarita todavía, pero es que esto está bien evidente. ¿Ah? No podemos nosotros andar de rencorosos. No podemos, mire, suelte esa mochila de porquería, que nada, que no, que nada. Mire, son 2 segundos y vamos a presentarnos delante del Señor. ¿Para qué vamos a vivir de esa manera? Fíjese bien, tiene la bondad de Dios, hermano. Y vamos a ir terminando, porque yo creo que hemos entendido, ¿no? No hay que darle más vueltas. No quiere perdonar, no lo haga. Quiere meterse en contradirección con su coche, métase. Pero no espere que lo van a escoltar para que pase, no, se va a pegar su buen porrazo. Se va a dar con la vida. No va, o sea, mire, va a presentarse delante del Señor y le va a decir: ajá, venga. No, usted no está invitado a esta boda. ¿Sabe que hay una parábola de unos intrusos dentro de la boda? Y andaba paseando el novio. Y todos estaban vestidos bien. Todos estaban vestidos de santidad, de misericordia, de hambre, sed de justicia. ¿Y sabe qué? Encontró a unos dentro de la boda que se le habían colado y dijo: no, sáquenme a este de aquí al fuego eterno. Nadie se va a colar. Por mucho que aquí parezcamos, no nos vamos a colar. Vistámonos de misericordia. Vamos a Santiago. Santiago 2, 12 y 13. ¿Cuántos son hijos del Señor aquí? Voy a volver a preguntar. Pero espérese, vamos a orar primero. ¿Para qué? ¿Cuántos quieren ser hijos del Señor aquí? Porque es que mire,
Recuerde, la voluntad del que es padre es el que quiere hacer. Lo invito a que cierre sus ojos. Señor, oramos, Señor, en esta maravillosa oportunidad que tenemos, Señor. Y te doy las gracias, Rey, porque nos hablas con tanta claridad que va a ser imposible poder negar que lo sabíamos. Va a ser imposible decir, no, yo no lo entendí. Todos lo han entendido perfectamente. Si no tenemos un corazón misericordioso es porque no hemos nacido de nuevo. Es porque no hemos reconocido que necesitamos tu salvación. Es porque no hemos reconocido nuestros pecados delante de ti. Es porque no nos hemos arrepentido. No tenemos mansedumbre por eso. Por eso somos impetuosos. Por eso no queremos hacer tu voluntad, Señor. Pero hoy hay corazones aquí, Señor, dispuestos a ofrecerte hoy su corazón. Dígale al Señor, recibe mi corazón, Señor. Porque su palabra dice que a los que lo recibieron, a los que creen, les dio la potestad de ser llamados y de ser hechos hijos de Dios. Dígale, Señor, te entrego mi corazón. Tómalo, fórmalo, hazlo de nuevo. Quita, dígale, quita de mí todo aquello que no te agrada, mis malas actitudes, todo aquello, Señor, que lo único que hace es daño a aquellos que me aman. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y si usted realmente se arrepintió en su corazón, entonces a partir de ahora el Señor le dice esto. Santiago 2, 12, 13. Léalo conmigo, por favor. Así que hablad y haced como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Continúe. Porque le voy a leer en esta versión. Así que hablen y actúen como quienes tienen que ser juzgados por una ley de libertad. Y tengan en cuenta que serán juzgados sin compasión quien no practicó la compasión a cambio no recibirá. Así que Santiago nos dice, si realmente hemos nacido de nuevo, seamos coherentes, obedeciendo la palabra del Señor. Seamos misericordiosos. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Lo entendió? Juicio sin misericordia se hará. ¿Qué ocurrió con el deudor? Juicio sin misericordia se hizo. ¿Por qué? Porque no practicó la misericordia. Recuerde, la misericordia es tener un corazón perdonador. La misericordia es no tomar en cuenta las ofensas, no devolver mal por mal. La misericordia es tener compasión de aquellos que sufren, de aquellos que tienen necesidades. Mire, escúcheme, le voy a poner un ejemplo trivial, pero si usted ve que sus hermanos viven allá lejos, está lloviendo y usted va a pasar por ahí, aunque no fuera a pasar por ahí, y usted tiene un coche y va usted solo, y usted lo ve que quizás allá va bajo la lluvia y usted no es movido a misericordia, cuidado, no sé quién será su papá. Haga sus conclusiones. Porque una de las características que tiene que tener un cristiano es que está dispuesto. Siempre está dispuesto a hacer lo bueno. Tiene hambre y sed de hacer lo bueno.
Si no es así, es muy cuestionable. Quizás no ha madurado lo suficiente, pero debería de empezar. ¿Sabe? Cuando mi esposa y yo nos convertimos, porque teníamos 2 coches, siempre íbamos. De la casa salíamos cada uno en cada coche. Yo tenía hambre de hacer lo bueno. Y ella también. Pero llegó un momento en que el enemigo le llegó ahí con sus rollos. Le dije, ¿pero qué pasa? ¿No ves? O sea, pasábamos, cuando íbamos a la otra iglesia que quedaba más lejos, yo agarraba mi coche y salía un poco antes y pasaba por el punto donde poder recoger a las personas y llevarlas, y que a la vuelta también. Un día llegaron y le dijeron, ay no, ¿cómo puede ser que tú no vienes con tu marido de la mano aquí? ¿Mm? ¿Qué le interesaba más al Señor? ¿Ver que nosotros llegáramos de la mano y mientras nuestros hermanos caminaban y aguantaban solo o les caía la lluvia? Digan ustedes, ¿qué era mejor? ¿Sabe? Pero el enemigo es así. Esa persona quería verlos como el levita y el sacerdote, como el matrimonio. Nosotros estábamos bien. El matrimonio cristiano perfecto que viene de la mano. Mientras los hermanos allá aguantando frío, agua. ¿Qué es eso, hermano? Si Dios nos ha bendecido, ¿es para qué? Claro, tengamos misericordia. Eso es con misericordia. Actuar sin necesidad de querer nada a cambio. Eso es misericordia. Estar siempre dispuesto a hacer lo bueno. ¿Sí o no? Amén. Damos gracias al Señor porque hemos entendido. Acuérdese, no pierda el momento de hacer misericordia. Ni por o sea, no. Y cuando alguien le venga con esos rollos, dígale, no, misericordia quiero, dice el Señor, y ser misericordioso porque yo soy misericordioso. ¿Saben? Miren, las multitudes llegaron, pónganse de pie, las multitudes llegaron al Señor Jesucristo, a los apóstoles y le dijeron, Señor, despídelos, que esta gente no tenemos que darles, aquí se van a morir de hambre. Misericordia, el Señor Jesucristo les dijo, no, ninguno. A todos les dio de comer y llenaron y les sobró y todo eso. ¿Fue compasivo? Sí. ¿Y nosotros vamos a hacerlo también? A partir de ahora, hermanos, despójese, humíllese delante del Señor. Recuerde que va a tener que bajar delante de los hombres para que pueda subir delante de Dios. ¿Estamos dispuestos? Bien, oramos entonces, porque las bondades de Dios son nuevas cada mañana. Vamos, si usted realmente ha entendido, vamos a decirle, te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Vamos a adorar al Señor.